Damas y caballeros, permítanme decirles algo. Llega un momento en la vida en el que hay que tomar una decisión: permanecer en la tormenta o dar un paso hacia la luz del sol. Verán, hay personas que se alimentan de su dolor. Viven de su energía, de su bondad, de su capacidad de perdonar. Toman y toman hasta que no queda nada de ustedes, solo una sombra de quien solían ser. Un narcisista prospera a través del control. Necesita estar en el centro de su mundo, dictando sus emociones, moldeando sus reacciones y asegurándose de que permanezcan atrapados en su red de manipulación. Cada palabra que dicen, cada movimiento que hacen, cada acto meticulosamente calculado tiene un propósito: mantenerlos girando a su alrededor. Su presencia, su energía, su atención, ya sea positiva o negativa, es su fuente de vida. Pero en el momento en que ustedes se retiran de la ecuación, el equilibrio de poder cambia y ellos comienzan a desmoronarse. Alejarse de un narcisista no se trata solo de irse físicamente, se trata de desconectarse emocional, mental y espiritualmente. Es dejar de ser una pieza en su juego interminable. Manipulan, mienten, distorsionan la realidad y provocan porque buscan una reacción. Discutir, llorar, suplicar o intentar demostrar algo solo les da más combustible. Se alimentan de sus emociones, de su confusión, de su necesidad de obtener respuestas. Cuando ustedes dejan de darles eso, experimentan algo que no pueden soportar: la impotencia. Los narcisistas construyen su identidad en base al control que ejercen sobre los demás. Crean una fachada elaborada para convencer al mundo y a sí mismos de que son superiores, infalibles e irreemplazables. Pero en el fondo, bajo esa máscara cuidadosamente diseñada, hay un vacío insoportable del que no pueden escapar. Ese vacío es la razón por la que buscan personas amables, empáticas, fuertes y llenas de amor. No quieren compartir su luz, quieren absorberla. Quieren desgastarlos lo suficiente como para que dependan de ellos para su validación. Pero cuando ustedes se van, rompen esa ilusión. Demuestran que nunca fueron tan poderosos como querían hacerles creer. Su ausencia crea un vacío que no pueden llenar fácilmente. La atención, las reacciones, la devoción desaparecen. Entonces, buscan desesperadamente recuperarlas. Pueden enviar mensajes, fingir que han cambiado, usar la culpa o alternar entre halagos y crueldad. Harán cualquier cosa para que vuelvan a involucrarse, porque mientras haya una reacción, todavía tienen control. Incluso el enojo y el odio les sirven. Significa que aún les importan, que siguen emocionalmente atados a ellos. Pero cuando guardan silencio, cuando realmente se alejan, cuando dejan de darles la satisfacción de su presencia, es ahí cuando empiezan a sentir el peso de su propio vacío. Los narcisistas temen más que nada quedarse solos con su propio reflejo. ¿Cómo los narcisistas se alimentan de tu energía? Ser ignorados es su peor pesadilla. No es que solo deseen atención, la necesitan. Es su combustible, la validación que sostiene su frágil sentido de identidad. Lo peor que puedes hacerle a un narcisista no es enfrentarlo, exponerlo ni buscar venganza. Es volverte indiferente. La indiferencia es un veneno para ellos. Cuando se dan cuenta de que ya no te afectan, de que sus palabras han perdido impacto, de que su presencia ya no altera tus emociones, su control comienza a desmoronarse. Sin alguien a quien manipular, el narcisista se enfrenta a su peor temor, su propio reflejo, y lo odia. Detesta mirarse al espejo y ver la verdad que tanto ha tratado de evitar. Cuando estabas en su vida, podía usar tu energía para alimentar su ego. Te convertía en su chivo expiatorio, culpándote por sus propios fracasos. Te usaba como su saco de boxeo emocional, descargando en ti su inestabilidad. Proyectaba en ti su miseria interna, evitando enfrentar su propia oscuridad. Pero cuando desapareces, cuando ya no tiene a quién culpar, se ve obligado a convivir consigo mismo, y eso lo consume. Al perderte, el narcisista entra en una carrera frenética por encontrar un nuevo suministro emocional. Puede intentar manipular a alguien más, encontrar otra persona que llene el vacío que dejaste. Pero nunca es lo mismo. No hay dos personas iguales, y ningún nuevo suministro le dará exactamente lo que tú le diste, y aunque logre atraer a alguien nuevo, esa relación jamás borrará la herida de tu ausencia. Cuanto más consciente sea el narcisista, más se dará cuenta de lo que ha perdido. Puede fingir que no le importa,
Puede aparentar que ha seguido adelante, pero en el fondo sabe la verdad. Sabe que perdió algo irreemplazable. ¿Por qué intentan volver? Es por eso que muchos narcisistas regresan, a veces meses o incluso años después. Recuerdan el control que tenían, recuerdan cómo dabas, cómo te importaba, cómo perdonabas, y tratarán de reactivarlo. Intentarán reabrir viejas heridas, buscarán despertar emociones dormidas, dirán exactamente las palabras que antes anhelabas escuchar, jugarán el papel de la persona cambiada, del ser arrepentido, de la víctima incomprendida. Pero nunca es real. Es solo un nuevo intento de recuperar el poder que perdieron cuando te alejaste. Recuperar tu energía es tu mayor victoria. Mientras sigas en la vida de un narcisista, le das la capacidad de reescribir la realidad. Manipula el pasado, distorsiona el presente y moldea el futuro según su narrativa. Pero cuando te vas, cuando recuperas tu voz, tu mente y tu energía, pierde ese control, y ahí es cuando el verdadero juego termina. El ciclo de manipulación y control. Cuando recuperas tu autoestima, el narcisista pierde su poder sobre ti. Algunos reaccionarán con furia, intentando destruir tu reputación, volviendo a otros en tu contra o haciéndote sentir culpable por haberte ido. Otros fingirán indiferencia, como si no les importara, pero en secreto te observarán, esperando cualquier señal de que aún los tienes en mente. Sin importar su reacción externa, internamente están luchando, están sufriendo, porque sin ti, sin tu energía, sin tu reacción, quedan atrapados con lo único que realmente temen, su propio reflejo roto. Tu ausencia los obliga a enfrentar una verdad devastadora. Nunca fueron tan poderosos como querían hacerte creer. Nunca tuvieron el control que pensaban tener. Dependían de ti mucho más de lo que tú dependías de ellos. Y ahora que te has ido, están desesperados, buscando recuperar algo que nunca volverán a poseer. El control es su razón de ser. La existencia de un narcisista gira en torno al control. Control sobre las conversaciones, para manipular la narrativa. Control sobre las emociones, para mantenerte confundido. Control sobre cómo los perciben los demás, para proteger su imagen. Control sobre ti, para asegurarse de que sigas dentro de su juego. Este control no siempre es obvio. Puede disfrazarse de encanto y halagos o manifestarse con silencio castigador y manipulación emocional. Cada acción tiene un propósito: mantenerte atrapado, cediendo a su voluntad, alimentando su ego y dándoles las respuestas emocionales que ansían. Los narcisistas no buscan amor, buscan poder. Su sensación de superioridad depende de que sigas dentro de su mundo, dudando de ti mismo, cuestionando tus decisiones y buscando su validación. Te programan para creer que sin ellos estás perdido, que sin su orientación tomarás malas decisiones, que sin su presencia no serás suficiente. La manipulación se construye en fases, su control se mantiene mediante tácticas psicológicas diseñadas para romper tu independencia. 1. Love bombing. Al inicio te hacen sentir especial, como si hubieras encontrado a alguien que realmente te comprende. Te inundan de elogios, promesas y gestos románticos, creando una conexión emocional tan intensa que su aprobación se vuelve adictiva. 2. Desvalorización. Una vez que estás emocionalmente atrapado, el cambio comienza. El calor se vuelve frío. Los halagos se convierten en críticas disfrazadas. La cercanía se transforma en indiferencia. 3. Montaña rusa emocional. Con cada ciclo de afecto y rechazo te vuelves más desesperado por recuperar la versión de ellos que al principio te hizo sentir especial. Esta inestabilidad no es casualidad, es la clave de su control. La salida: recuperar tu poder. La única manera de romper el ciclo es reconocerlo. Cuando te das cuenta de que su control es una ilusión, su poder comienza a desmoronarse. Un narcisista no puede manipularte si dejas de buscar su validación. Recuperar tu autoestima no solo te libera, sino que los deja sin su mayor arma. Cuando dejas de reaccionar, cuando su opinión deja de importarte, cuando su presencia deja de afectar tu paz, su juego termina. Y ahí, en ese momento, eres verdaderamente libre. ¿Por qué la confrontación los fortalece en lugar de debilitarlos? Esta es la trampa. Los narcisistas crean un ciclo de altibajos para mantenerte atrapado. Un día te elevan con elogios y atención, al siguiente te destruyen con indiferencia y críticas. Esto no es accidental, es una estrategia calculada para mantenerte emocionalmente dependiente,
siempre buscando su aprobación, siempre intentando arreglar lo que crees que hiciste mal. El verdadero control de un narcisista no está en sus palabras o acciones, sino en cómo te hacen sentir. Te hacen sentir pequeño para que su validación parezca inmensa. Te hacen sentir inseguro para que su opinión se vuelva imprescindible. Te aíslan para que su presencia parezca necesaria, pero en el momento en que reconoces este patrón, el juego cambia. Un narcisista no tiene poder sin tu participación. Su control es una ilusión, un castillo de naipes que solo se sostiene mientras tú sigas reaccionando. El instante en que te apartas, en que dejas de darle importancia a su manipulación, su estructura comienza a derrumbarse. Alejarse no es rendirse, es liberarse. Es una declaración emocional y psicológica de independencia. Es recuperar tu mente, tus emociones y tu identidad. Es entender que no necesitas su validación para sentirte completo y que su presencia en tu vida no es un privilegio, sino una carga. Han trabajado para hacerte creer que sin ellos sufrirás, que nunca encontrarás a alguien que te entienda como ellos, que si te vas, fracasas. Pero la verdad es otra. Irte es ganar. Es liberarte de su influencia, dejar de vivir bajo el peso de sus manipulaciones, sus cambios de humor y su necesidad constante de control. Ya no serás responsable de su felicidad ni medirás tu propio valor en función de cómo te traten. Cuando un narcisista siente que pierde el control, hará todo lo posible por recuperarlo. Se hará la víctima, intentando que te sientas culpable. Hará promesas vacías, jurando que esta vez será diferente. Te provocará, esperando que reacciones para demostrar que aún tiene poder sobre ti. Y si nada de eso funciona, intentará destruir tu reputación, distorsionando la historia para quedar como la víctima. Pero nada de eso importa, porque su poder solo existe mientras tú se lo permitas. Cuando eliges alejarte, cuando decides que su juego ya no te interesa, el poder que creían tener sobre ti desaparece. Y ahí, en ese momento, eres verdaderamente libre. Cuando dejas de reaccionar, ellos comienzan a desmoronarse. El momento en que decides no responder más, en que te niegas a seguir jugando el juego de manipulación que han diseñado para ti, es el momento exacto en que pierden poder. Este poder no se basa en la fuerza física ni en la lógica, sino en la capacidad de controlar tus emociones y pensamientos. Lo que es esencial que comprendas es que no están luchando por ti, no te extrañan, no sienten dolor por la relación perdida. En realidad, están luchando por recuperar la influencia que tuvieron sobre ti, el poder que perdieron cuando dejaste de ser una fuente de validación emocional para ellos. Ellos no se arrepienten de lo que hicieron, ni de las mentiras, manipulaciones o abusos que causaron. Lo que realmente lamentan es haber perdido la capacidad de manipularte, de mantenerte atrapado en su ciclo tóxico. Es esa capacidad la que ya no pueden recuperar, y por eso luchan para volver a tenerla. Cuando recuperas el control sobre tu vida, no se trata de una confrontación directa ni de un enfrentamiento abierto con el narcisista. Recuperar tu poder significa no participar en su juego. Ya no necesitas explicar tus decisiones, defenderte de sus acusaciones, ni buscar un cierre de alguien que nunca tuvo la intención de dártelo. El narcisista quiere que creas que, sin él, no serás nada, que su presencia en tu vida es vital. Pero la verdad es que son ellos quienes dependen de ti mucho más de lo que tú alguna vez dependiste de ellos. Necesitan tu validación para sentirse importantes. Necesitan que les des el poder de controlar tus emociones. Sin esa energía, se quedan vacíos. Cuando te alejas, no solo estás dejando atrás una relación tóxica, estás recuperando lo que ellos intentaron robarte: tu confianza, tu autonomía emocional, tu independencia y tu capacidad para pensar por ti mismo y sentir de manera auténtica. Te has liberado de las cadenas invisibles que te mantenían atado a su manipulación. Cada semilla de duda que plantaron, cada inseguridad que alimentaron, ya no te afecta. Has recuperado tu poder interior. El peor miedo de un narcisista no es perder tu amor o tu compañía, sino perder el control que ejercen sobre ti. La mayor amenaza para ellos no es la falta de tu presencia física, sino el hecho de que ya no pueden controlar cómo los percibes. Mientras permanezcas en su vida, siguen teniendo la capacidad de reescribir la historia a su favor. Ellos pueden distorsionar la realidad,
manipular los hechos e incluso hacerte dudar de tu propia percepción. Pero cuando te alejas y te desvinculas emocionalmente, pierden esa capacidad. Se quedan con la realidad cruda de que sin ti no tienen poder alguno. Ya no pueden crear el drama necesario para mantener su ego inflado. El juego ha terminado para ellos porque la verdad es que sin tu energía emocional se quedan vacíos. Cuando entras en confrontación con un narcisista, estás alimentando su necesidad de control. El conflicto, por más justificado que esté, les da lo que desean, tu energía emocional, ya sea que estés discutiendo, defendiendo tu posición o incluso buscando comprensión. Cada palabra que pronuncias es un regalo para su ego. Lo que buscan es verte atrapado en su red, enredado en sus mentiras y manipulaciones. No les interesa la verdad, la resolución o el cierre. Lo único que quieren es que sigas atrapado, emocionalmente dependiente de su aprobación. No les importa la justicia ni el entendimiento mutuo. Ellos disfrutan viendo cómo te esfuerzas por obtener algo que nunca van a ofrecer, y mientras sigas participando en el juego, les das poder. El narcisista es experto en distorsionar la realidad. Pueden tomar la verdad y darle un giro, hacer que tú te sientas el culpable, o hacer que te cuestiones a ti mismo hasta el punto de que ya no confíes en tu propia percepción. Te gaslight, te hacen dudar de tu sanidad, desvían la culpa o incluso ignoran tus emociones para que tú termines siendo el que te sientas confundido o agotado. Y lo peor de todo es que, al entrar en su juego, haces más difícil liberarte del ciclo tóxico. En este juego de manipulación emocional, el silencio es su mayor enemigo. No pueden manipularlo, no pueden usarlo en su beneficio. El silencio los desarma de una manera que no pueden comprender. Cuando decides no reaccionar, te niegas a alimentarlos con tu energía emocional, y de repente su control comienza a desmoronarse. Sin tus respuestas, sin tus reacciones, pierden su fuente de poder. Ya no pueden influir en tus emociones, ni manipular tus pensamientos. El silencio es el antídoto para sus tácticas. Cuando te niegas a participar en su drama, no solo les quitas el control, les quitas la capacidad de seguir manipulándote. Dejas de ser su víctima emocional, y ellos ya no pueden mantener el falso sentido de poder sobre ti. Se enfrentan a la realidad de que su influencia sobre tu vida se ha desvanecido. Tu silencio es la declaración más fuerte que puedes hacer. Es el momento en que te liberas de su control y reclamas tu independencia emocional. En resumen, el narcisista puede luchar y manipular todo lo que quiera, pero en el momento en que dejas de responder, dejas de alimentar sus tácticas, todo su poder se desmorona. Ellos necesitan tu energía emocional para mantenerse en control, pero cuando decides no darles más de esa energía, cuando te liberas de su influencia, pierden lo único que les da sentido. La verdadera libertad y control provienen de no permitirles que te controlen más, y el primer paso es dejar de reaccionar. Ellos se quedan con nada más que a sí mismos, y eso es algo que no pueden soportar. El silencio que has instaurado se convierte en una barrera emocional y física, una distancia que les resulta casi imposible de superar. El vacío que dejan tus reacciones ausentes les recuerda la incapacidad de controlarte, de manipularte, y esta es una realidad que no saben cómo enfrentar. El silencio que les ofreces no es solo la ausencia de palabras, es una poderosa declaración de independencia, un recordatorio constante de que ya no tienes nada que ver con ellos ni con sus juegos emocionales. Este vacío emocional que has creado en su vida, esta ausencia de tu energía, es algo que no pueden soportar. Ya no tienen acceso a tu mente ni a tus emociones. Eso es lo que más les duele. Porque siempre han dependido de tener poder sobre tu realidad emocional para sentirse importantes. Intentarán provocarte de cualquier manera que sea posible. Te lanzarán acusaciones, harán gestos dramáticos o incluso podrían intentar reavivar viejas discusiones con el fin de obtener una reacción. Pero aquí está el truco. Lo que ellos no entienden es que, al no obtener respuesta, su poder sobre ti se desintegra. La falta de reacción de tu parte, esa indiferencia que has elegido, les manda un mensaje mucho más fuerte que cualquier argumento o confrontación directa. Tu silencio no es una debilidad, sino una herramienta de empoderamiento. Es un mensaje claro que dice: ya no me controlas, ya no me afectas. Les resulta más frustrante que cualquier tipo de pelea,
porque ya no pueden alcanzar lo que siempre han deseado, tu atención emocional. Este vacío en tu respuesta les deja con la dolorosa verdad de que su control sobre ti ha terminado. El narcisista está acostumbrado a hacer que otros se enreden en su narrativa, a manipular los pensamientos y emociones de quienes lo rodean. Pero cuando te alejas emocionalmente, cuando decides no participar en su manipulación, ellos se enfrentan a una paradoja. Están atrapados en su propio vacío, sin poder usar a nadie más como fuente de validación o control. Es un juego que ya no pueden ganar, porque tú has decidido no jugarlo más. Silencio y distancia. Las armas que más temen tu corazón o tus emociones ya no tienen relevancia en tu vida. El narcisista depende de la confrontación porque eso lo mantiene involucrado contigo, incluso si estás enojado o herido, incluso si estás defendiendo tus límites. En cualquier forma de confrontación, aunque sea negativa, aún les proporcionas atención. La atención negativa sigue siendo atención. Ellos prosperan al saber que pueden despertar emociones en ti, que pueden hacerte reaccionar, que todavía tienen influencia sobre tus sentimientos. Pero cuando decides callar, cuando te alejas emocionalmente y físicamente, empiezan a sentirse impotentes. Intentarán diferentes tácticas para romper tu silencio. Pueden intentar provocarte con culpa, recordándote momentos del pasado, pintándose como la víctima o actuando como si hubieran cambiado. Ellos dependen de tu participación porque eso les da la seguridad de que todavía importan, de que aún tienen influencia, de que todavía están en control. Si estás reaccionando, significa que siguen siendo significativos en tu vida. Incluso si estás enojado, incluso si estás herido, incluso si estás discutiendo, ellos siguen viéndolo como una victoria. Cualquier tipo de atención es mejor que ser ignorados. Pero cuando dejas de reaccionar, cuando te niegas a involucrarte, cuando les das solo indiferencia, se quedan con una realización aterradora. Ya no tienen poder sobre ti. Al principio, pueden intentar provocarte aún más. Escalarán su comportamiento, presionarán más fuerte, dirán cosas que saben que te lastimarán, harán cosas que saben que te dispararán. Están desesperados por obtener cualquier tipo de respuesta, cualquier señal de que aún tienen un lugar en tu mente. ¿Por qué entran en pánico cuando pierden el control? Cuando pierden el control, los narcisistas sienten que esa pérdida se va acercando, y eso es algo que no pueden soportar. Se sienten amenazados y por lo general comienzan a cambiar de tácticas, tratando de ser amables, tratando de atraer nuevamente tu atención con promesas falsas, pretendiendo sentir remordimiento, actuando como si realmente hubieran cambiado. Dirán las palabras que siempre quisiste escuchar, con la esperanza de reavivar el vínculo emocional que alguna vez tuvieron, pero si tú permaneces distante, si te niegas a reaccionar, rápidamente se dan cuenta de que su manipulación está fracasando. Sin tus reacciones, se ven obligados a enfrentarse a sí mismos, y esa es su peor pesadilla. No saben cómo existir sin alguien a quien controlar, sin alguien que les devuelva sus emociones. Su sentido del ser se construye sobre cómo afectan a los demás. Cuando les quitas eso, cuando dejas de alimentarles con tu energía, se quedan con su propia vacuidad. Intentarán llenar ese vacío buscando nuevas fuentes de atención, nuevas personas a quienes manipular, pero en el fondo saben que algo falta. Tus reacciones, tus emociones, tu presencia les daban una sensación de superioridad, una razón de ser. Cuando eso desaparece, se sienten vacíos, inestables, inseguros de sí mismos. Algunos narcisistas se desmoronan en una espiral de ira, desahogándose con cualquiera que se cruce en su camino. Otros caen en la autocompasión, jugando el papel de víctimas y esperando que alguien venga a rescatarlos. Pero sin importar cómo reaccionen, el hilo común que une todas sus respuestas es que están colapsando porque ya no tienen control. Pueden intentar convencer a otros de que tú eres el problema. Te pintarán como alguien frío, despiadado, ingrato. Esparcirán mentiras, distorsionarán la narrativa, harán cualquier cosa para hacer sentir que todavía tienen control sobre la situación. Pero por dentro están desmoronándose. Su poder siempre ha dependido de tus reacciones, de tu involucramiento emocional, de tu disposición a mantenerte enganchado en su toxicidad. Cuando les quitas eso, se sienten perdidos, desesperados por recuperar lo que han perdido. El momento en que dejas de reaccionar es el momento en que empiezan a perderlo todo.
Es el momento en que se dan cuenta de que sus palabras, sus juegos, su manipulación ya no tienen el mismo efecto. Y eso es algo que no pueden manejar. El poder de un narcisista radica en mantenerte roto. Prosperan cuando te tienen confundido, dudando de ti mismo, emocionalmente drenado y atrapado en el ciclo de su manipulación. Mientras tú estés sufriendo, ellos se sienten victoriosos. Mientras tú estés luchando por seguir adelante, ellos creen que todavía tienen control. Tu dolor alimenta su ego, pasos para desprenderse por completo y liberarse. Reafirmarles que fueron lo suficientemente significativos como para dejar una huella duradera en tu vida puede parecer tentador, pero en el momento en que comienzas a sanar, en el momento en que diriges tu atención hacia ti mismo y dejas de centrarte en ellos, todo comienza a cambiar. La sanación es el acto definitivo de desafío contra el narcisista. Ellos esperan que sigas atrapado, repitiendo conversaciones pasadas, cuestionándote qué salió mal, culpándote a ti mismo y buscando su validación. Cuentan con tus heridas para mantenerte atado al pasado, esperando que nunca te liberes por completo. Cuando comienzas a priorizarte a ti mismo, eligiendo el autocuidado por encima de su toxicidad y reclamando las partes de ti que intentaron borrar, rompes la ilusión que crearon. Al principio no creerán que realmente estás avanzando. Asumen que tus intentos de sanar son temporales y que eventualmente cederás y volverás corriendo. Incluso pueden ponerte a prueba, enviando mensajes, creando dramas o intentando provocarte solo para ver si todavía pueden agitar tus emociones, si todavía pueden desencadenar una reacción. Se sentirán más tranquilos si logran hacerte reaccionar, pues eso les asegura que aún tienen algo de control sobre ti. Pero cuando se dan cuenta de que ya no respondes como antes, cuando ven que su presencia ya no te afecta, comienza el pánico. Tu sanación significa que su control se está desvaneciendo. Tu fuerza significa que su manipulación está fallando. Tu amor propio significa que su influencia está disminuyendo. La persona que solían controlar ya no está a su merced, y para un narcisista eso es devastador. Ellos dependen de sentirse superiores, de creer que son irreemplazables. Ver cómo reconstruyes tu vida, redescubres tu confianza y abrazas tu valor es algo que nunca esperaron. Contradice la narrativa falsa que crearon, aquella que decía que eras débil, que los necesitabas, que no podrías prosperar sin ellos. Cuanto más te enfoques en ti mismo, más impotentes se vuelven. Cada paso que das hacia la sanación es un paso más lejos de su alcance. Cuando comienzas a priorizar tu bienestar mental y emocional, cuando empiezas a poner límites, cuando ya no permites que sus palabras y acciones definan tu identidad, pierden el control. Pueden intentar socavar tu progreso utilizando culpa, manipulación o incluso campañas de difamación para arrastrarte nuevamente a su mundo tóxico. Pero sus esfuerzos solo exponen su propia desesperación. La sanación real significa dejar de necesitar su validación, dejar de buscar cierre de una persona incapaz de brindártelo y dejar de permitir que sus acciones dicten tu autoestima. Significa reconocer que el poder nunca estuvo en sus manos, siempre estuvo en las tuyas. Ellos solo te convencieron de lo contrario. El peor miedo de un narcisista es tu sanación, porque les arrebata lo único que necesitan, el control. Elegirte a ti mismo por encima de la toxicidad. Mientras sigas emocionalmente entrelazado con ellos, se sentirán importantes. Pero cuando te desprendes, cuando dejas de revivir el pasado, cuando te concentras en tu propio crecimiento, se quedan con nada. Se ven obligados a enfrentar su propia vacuidad, su incapacidad para mantener relaciones, su fracaso para controlarte verdaderamente. Sanar no se trata solo de avanzar, se trata de reclamar todo lo que intentaron robarte. Tu confianza, tu alegría, tu capacidad de confiar en ti mismo. Se trata de aprender a amarte de una manera que ellos nunca pudieron. Se trata de reconocer que su maltrato fue un reflejo de ellos, no de ti. Cuanto más sanes, más clara se vuelve esta verdad. Ellos intentarán convencerse a sí mismos de que lo que muestras es falso, que tu felicidad es una fachada, que en el fondo aún estás herido. Necesitan creer esto porque la alternativa, que realmente hayas seguido adelante y que estés prosperando sin ellos, es algo que su ego no puede manejar. Tu sanación es su caída porque les arrebata lo que más necesitan, el control. No pueden controlar a una persona que está enfocada en su propia felicidad.
No pueden manipular a alguien que ha dejado de buscar su aprobación. No pueden destruir a alguien que ya se ha reconstruido. Lo más poderoso que puedes hacer es seguir sanando, seguir creciendo, seguir enfocándote en ti, porque nada destruye más a un narcisista que darse cuenta de que la persona que solían controlar ahora está completamente libre. Así que, hoy quiero que te mantengas firme. Quiero que entiendas que tu valor nunca estuvo atado a ellos. Eres más fuerte de lo que ellos jamás quisieron que creyeras, y la mejor venganza, el movimiento más poderoso que puedes hacer, es el silencio, la distancia, la paz. Haz que sientan tu ausencia, deja que saboreen la vacuidad de un mundo donde ya no tienen poder sobre ti. Déjalos mirar cómo te levantas, cómo sanas, cómo prosperas sin ellos, porque la verdad es que en el momento en que te alejas comienzan a marchitarse, y tú, finalmente, comienzas a florecer.